Gracias, Mauricio. Bueno, el último disertante del bloque es el ingeniero Sebastián Suil. Sebastián es investigador del INTA en el área de ecofisiología de girasol y soja. Ha realizado una maestría en producción vegetal en la Unidad Integrada Balcarce y actualmente es coordinador de la red de evaluación de germoplasma inédito y cultivares comerciales de girasol en el INTA. Bueno, muchas gracias, Jorge. Antes que nada quisiera agradecer a Zahir por la invitación y el espacio para poder comentarle un poco sobre esta problemática, que es realmente una problemática para algunas zonas. Mi presentación va muy en línea con lo que dijeron los dos anteriores disertantes, así que vamos a ver si la hacemos un poquito más rápida. Y lo que se me pidió que hable un poco es de la cuestión un poco más global, que no enfoque directamente a girasol, si bien vamos a hablar de las estrategias que tenemos y que son de uso común en el cultivo para disminuir o para reducir este daño por aves, sino un poco más a nivel global. Vamos a hablar un poco más de la rotación de cultivo, de las estrategias de paisaje, de otros tipos de escalas mayores que son más grandes, digamos, que el cultivo en sí de girasol. Y en principio lo que le quería comentar, que el problema con aves y girasol, vamos a llamarlo así, es un problema a nivel mundial con distintas especies, con distintas biologías de especies, y la paloma no sería la plaga por ahí más compleja de todas. Hasta el momento la plaga más compleja es la que se encuentra en Estados Unidos, que son los tordos y los estorninos, que realmente son mucho peores y hay muchas menos estrategias para ellos. En nuestro país, bueno, tenemos que enfrentarnos con 3 especies completamente distintas de aves, que son palomas, cotorras y un poquitito en menor medida tordos. Toda la presentación va a girar en torno a palomas. Para cotorras tendríamos que estar hablando otra media hora con prácticas completamente distintas, porque la biología de la especie es completamente distinta. La biología, el daño, el hábito, todo es distinto para cotorras. De todas maneras, hago una pequeña acepción al final referida a ese tema. En Sudamérica, bueno, los brotes poblacionales arrancaron ya por la década del 70. En Argentina los primeros trabajos se registraron a nivel de los 70, en la década de los 70, como en otros países como Uruguay y Colombia. Después se incorporó Bolivia, que empezó a tener problemas en la década de los 90, y por último Brasil, sur de Brasil, problemas con palomas. Brasil tiene más problemas con cotorras, pero con palomas esos serían los brotes poblacionales. Yo soy de Reconquista, norte de Santa Fe, y varios de los trabajos que les voy a mostrar y les voy a introducir, son un montón, tuve que hacer un resumen, un compendio, están referidos a esa zona, ¿no? Y al igual que como mostró Mauricio, que se realizó el trabajo de La Pampa, a ver si funciona. No, esa no es. Bueno, como se hizo ahí en la Pampa, que se evaluó el daño y cuánto perdemos por aves, se hizo lo mismo en el norte de Santa Fe y en Entre Ríos. Entre Ríos son prácticamente los únicos lotes de girasol que quedaron, el resto se dejó de sembrar girasol por problemas de aves. Y lo que encontramos que en el norte de Santa Fe principalmente el daño es muy variable a nivel de territorio. Podemos encontrar puntos rojos con 30% de daño por aves pegados o junto a un lote que tuvo 10%, 5% o 0%. Por lo tanto, el daño de por sí es muy variable y hay zonas que son más afectadas a otras y tienen más relación o están más vinculadas a características del paisaje, cercanías a montes y demás que más adelante los vamos a ver. Pero arrancamos desde un punto en el que el daño es muy variable. Y este es el primer trabajo que hicimos en palomas en Reconquista en el año 2010, en el cual fuimos a evaluar un lote, 2 lotes, que eran 2 lotes contiguos de 25 hectáreas, uno más pegado a la zona de río, el otro un poco más alejado, y encontramos el 29 de diciembre, un día antes de la cosecha, que, bueno, el primer lote tenía daños por ahí un poco más elevados, que eran zonas que estaban más afectadas, con un 10-12% de daño. Ocurrió que el 30 de diciembre del 2010 llovió,
como lo dijo Mauricio, se retrasa la cosecha, se pasó una semana, la parte rayada del fondo es la parte que venían cosechando, venía la cosechadora cosechando, nosotros nos metimos igual en el lote, hicimos los monitoreos y fíjense, en este primer lote que hacía una semana teníamos 10% de daño, ahora tenemos zona con 50% de daños. Por lo tanto, a medida que nos acercamos a la cosecha empezamos a tener pérdidas mayores. También hay una variabilidad muy elevada entre lote, ¿sí? Intralote, entre e intralote. Por lo tanto, vamos a empezar un poco a hablar de las estrategias. ¿Qué estrategia tenemos? ¿Qué prácticas de manejo podemos aplicar para tratar de reducir los daños? En toda la presentación voy a hablar de prácticas de reducción de daños. No hay prácticas de eliminación del daño. Es muy complejo conseguir un lote que no tenga nada de daño. Si estamos en una zona amarilla o roja, siempre vamos a tener algo de daño. Hay prácticas que lo disminuyen o lo minimizan. Por lo tanto, tal como dijo Horacio, el manejo, la reducción del daño por aves no arranca al momento de la cosecha o cuando vemos la paloma sobre el cultivo, sino que arranca muchísimo tiempo antes, prácticamente cuando estamos eligiendo qué híbrido sembrar. Por lo tanto, lo primero que hacemos es una separación de las zonas, si es una zona de alta densidad poblacional, una zona donde es probable que tengamos elevados daños, ahí tendríamos que seleccionar los híbridos por algunas características de los mismos, ya sea pericarpio, ya sea inclinación de capítulo, que a continuación vamos a hablar de inclinación de capítulo, y luego seleccionamos por rendimiento. Mientras que en una zona donde nunca tuvimos problema de aves y no tenemos actualmente una población de aves muy grande, podemos seleccionar tranquilamente como venimos seleccionando los híbridos, ¿sí? Estabilidad, rendimiento, porcentaje de aceite y demás. Esto ya lo comprobamos allá por el año 2011, que el porcentaje de daño disminuye a medida que se incrementa la inclinación de capítulos, ¿sí? La selección de híbridos por su característica de inclinador o no inclinador contribuye a disminuir el daño. Y por el otro lado, algo que todavía no estamos muy seguros de los por qué, es que los híbridos de tegumento liso son menos preferidos que los híbridos de tegumentos estriados. En este sentido, puede haber un par de hipótesis. En general, los híbridos de tegumento liso generalmente, y tómenlo como una generalidad, son de granos un poco más pequeños que los híbridos de tegumentos estriados. Puede estar asociado a una característica de composición de aceite, con lo cual estaríamos diciendo cómo sabe la paloma que lo que va a comer tiene bajo aceite o tiene menor contenido de aceite que un liso. Pero bueno, son hipótesis, realmente no tenemos probado esto y estamos trabajando en este sentido. Con respecto a inclinación de capítulo, en Reconquista hicimos bastantes avances y les muestro inclinación solamente. Lo determinamos mediante dos parámetros o dos características que podemos medir. Una es el ángulo, y entiendan ángulo como para dónde mira el capítulo. Ángulo de 0 grados mira al horizonte, ángulo de 90 grados mira al suelo, ¿sí? Sencillo, con una herramienta que fue muy investigación argentina, la desarrollamos nosotros, que fue un transportador de escuela con una varilla vertical y vamos midiendo todos los híbridos y podemos hacer una caracterización de los híbridos. Por el otro lado, el carácter de inclinación, que es la distancia en centímetros desde la altura máxima que alcanza el tallo en madurez fisiológica y la inserción del capítulo, ¿sí? Esa distancia que le dicen cuello de cisne, y demás, la medimos. Yo le muestro esta figura como para decirles, en el mercado, esto se midió en la red de híbridos, en el mercado hay un montón de híbridos y de variantes de estas características. Podemos elegir híbridos con ángulos de 40 grados, podemos elegir híbridos con ángulo de 90 grados, híbridos que inclinen 5 centímetros o que escondan el capítulo dentro del canopeo solamente 5 centímetros y otros que podrían llegar a los 20 centímetros.
Y para que sea más fácil la selección de los híbridos, desarrollamos que es una planilla Excel que está disponible en Internet, que todos los años se va actualizando, donde están cargados las características, la caracterización de los híbridos que entran dentro de la red de evaluación de híbridos de girasol. Una vez que elegimos el lote, pasamos a otra etapa, que es la que estamos trabajando actualmente, que es la siembra. Lo que estamos encontrando que los híbridos que no son inclinadores, el primer gráfico de la izquierda, si bajamos densidad no inclinan más, no es que mejoramos ese carácter de inclinación, pero si bajamos densidad en un híbrido inclinador, lo que estamos encontrando que maximizamos esa característica. O sea, el inclinador inclina más, bajando. Esto hay que considerarlo, tengo que mencionarlo, que es un solo híbrido, una sola campaña y que estamos agregando campañas a esto, es algo que estamos tratando de analizarlo con mayor profundidad. Y obviamente fertilizar, los híbridos con más fertilización aumentarían el peso de grano y ese peso de grano haría que el capítulo incline más. Y por último, no me voy a referir mucho a esto porque ya lo dijo Mauricio, si tenemos daño y hicimos todo lo otro, que es factible que tengamos daño por más de hacer todo bien, secado anticipado es la mejor herramienta que tenemos para acortar el tiempo de exposición del cultivo, ¿sí? En este sentido hay 3 trabajos presentados en la sección de póster en la cual marcan o muestran cómo es el momento a madurez fisiológica, cómo varía el momento a madurez fisiológica y cómo es esa disminución del daño. Pero esa es la escala de cultivo. Vamos a una escala un poquito mayor, vamos a escala de establecimiento. Hay un trabajo que realizó Carlos Cervera en el 2006, en el cual en el norte de Córdoba, todos sabemos que la paloma regula su población por la cantidad de alimento que tiene disponible, y esta chica lo que hizo es evaluó qué consumían por mes estas aves, y lo que se puede ver que en algunos meses el 50% de lo que consume, de lo que come, es malezas. ¿Sí? En este caso particular del norte de Córdoba se encontró Urocloa y hay algo de Chenopodium. Pero, por lo tanto, es un problema que no solamente tiene que ver con girasol, porque en esta zona hay mucha paloma y no hay girasol. Y acá esa gráfica me da pie a las próximas estrategias que tienen que ver más escala de establecimiento, en el cual podemos aplicar todo lindo al girasol y todas las prácticas y cerrar todo perfecto, pero la paloma está atacando a todos los cultivos. Hay daños en sorgo, en cosecha, hay daños en maíz después de la cosecha, hay daños en trigo, hay daños en soja en emergencia. Por lo tanto, si vamos a aplicar estrategias para disminución de daños, tiene que ser a todos los cultivos de la rotación. No nos podemos quedar solamente con las estrategias que aplicamos a girasol, porque el problema de aves y el problema de paloma es un problema de la mayoría de los cultivos. Si dejamos de hacer girasol, se va a comer otro cultivo. Eso seguro. Y el otro punto álgido y que es muy importante es los barbechos. Es en los periodos entre un cultivo y otro de algo se está alimentando para que las poblaciones se mantengan tan altas. Por lo tanto, hay que controlar bien las malezas. La regulación de la cosecha y las pérdidas de cosecha es fundamental para comenzar a disminuir un poco la población de aves, porque cuando no tenemos girasol, de algo está comiendo y se la ubica y se la ve, que, por ejemplo, maíz, las pérdidas de cosecha de maíz están manteniendo los niveles poblacionales de estas aves. Voy un poquitito más rápido, me queda poquito ya para terminar. Y tenemos una escala que es mayor todavía, que ya supera el establecimiento y que es la escala de paisaje. ¿Y qué quiero decir con esta escala de paisaje? Fíjense, esta foto de acá era un girasol que ya tendría que haber sido cosechado hacía 10 o 15 días, no se cosechó, pegado a un monte muy alto, esto es en la zona de Vera, un monte muy alto que tenía un 30 o un 40% de daño, pero que se atrasó la cosecha y obviamente un girasol pegado a un monte donde es dormidero y vamos a tener muchos daños, seguro. Por lo tanto, la escala de paisaje y el sembrar, tratar de coordinar las fechas de siembra para diluir el daño por aves en una gran superficie y disminuir las pérdidas de cosecha y todo lo que venimos diciendo, son las estrategias que nos marcan cuál es el camino para comenzar a bajar un poco la población de las aves.
Y acá está lo que es daño por palomas o por daños por cotorra. Estadios fenológicos avanzados, porcentaje de pastura, mucho porcentaje, pasturas, montes y demás, dentro del paisaje y áreas del lote no tan grandes son las partes de la ecuación que hace que se incremente el daño. Mientras que para cotorra lo que densidades más bajas, área del lote menor y porcentaje de árboles son las variables de la ecuación que hace que los daños por cotorra sean mayores. Y consideraciones finales y rápido, y es un poco más de lo que ya venimos diciendo. Para cada escala hay desarrolladas estrategias, que es un poco de lo que le comenté, un poco resumido de todo lo que tenemos. Hay estrategias que contribuyen al daño, a reducir los daños por ave. Pero cada una de esas estrategias están sujetas a esa escala de referencia. No hay estrategias que pueden ir de una escala a otra. El manejo integrado de plagas. Con las palomas tenemos que hablar de manejo integrado de plagas. Ya todos sabemos que la paloma no es igual a una oruga. Una oruga sabemos cómo controlarla y tenemos umbrales de daño y demás. Sabemos cómo controlar. Palomas tenemos que sacrificar tal vez un poco de rendimiento o un poco de aceite, como lo decía Horacio, es decir, bueno, estoy en una zona donde posiblemente tenga algo de daño, ya sé que tengo daño y lo sumo a la ecuación económica, pero para el manejo integrado de plagas lo más conveniente y lo que recomendamos por INTA es la acción combinada de varias estrategias, no una sola estrategia. El secado anticipado por sí solo no es la herramienta, la mejor y la única herramienta, si no vamos combinando con las otras herramientas de paisaje y de establecimiento. Porque en algún momento la población va a ser tan alta que por más de que sequemos y tratemos de cosechar a los 3 días, van a provocar un daño importante igual. Y yo soy ecofisiólogo, yo no puedo hablar mucho de las características de las plagas, tampoco me quise meter mucho con las características biológicas de las plagas, pero claramente hay que contabilizarlo. Ni hablar si cambiamos de especie de ave, si nos vamos a cotorra seguro hay que contabilizar, pero en palomas claramente que se regule su población a la cantidad de alimento disponible, el número de posturas, la tasa reproductiva, bueno, hace que las estrategias de manejo sean mucho más complejas, tengamos que mezclar más estrategias de manejo de establecimiento dentro de la rotación y asociarnos para uniformar fechas de siembra y demás. Bueno, quería agradecer a 3 biólogas que me ayudan, 2 biólogas y un biólogo, perdón, que me ayudaron con la presentación, la licenciada Daniela Vitti, Sonia Canavelli y Sebastián Dardanelli. Muchas gracias por su atención.